Bueno, él es el doctor Guillermo Alexander Aguilar Pereira, médico especializado en cirugía general. Ahora procederemos a realizar unas preguntas. ¿Dónde trabaja en la actualidad? Hola, mucho gusto. Antes que nada quiero presentarme, soy Guillermo Aguilar Pereira y me da mucho gusto estar en esta entrevista. Soy cirujano y actualmente trabajo en dos lugares. Trabajo en la mañana, de lunes a viernes, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Trabajo en una unidad de atención ambulatoria y además trabajo de manera particular en el Hospital Star Médica de la ciudad. ¿Qué puesto de trabajo ejerce? Bueno, en la institución que es el IMSS, tengo el puesto de médico de base. Estoy trabajando ahí desde hace aproximadamente 25 años. Tengo el turno matutino, trabajo de lunes a viernes. Entro a las 7:30 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde. Mi trabajo consiste en dar consultas de padecimientos que ameriten cirugía, que se puedan realizar de manera ambulatoria. Eso significa que los pacientes los operamos y salen a su domicilio. La cirugía más grande en complejidad que realizamos es la resección de la vesícula biliar. Es la única de las cirugías que tarda un poco más ingresado el paciente en el hospital, ya que los operamos en la mañana y se van de alta el mismo día, como a las 6 de la tarde. También realizamos un gran número de cirugías de hernias y de tumores, de biopsias, y también damos bastantes consultas en los días que me corresponde darlas, y aproximadamente un promedio de 20 pacientes al día. ¿Qué lo motivó a estudiar esta carrera? Bueno, desde que yo estaba en la escuela secundaria, en la preparatoria, me llamaron la atención las materias que podríamos denominar como biológicas, en las cuales se contemplaba la naturaleza, la flora, la fauna, la anatomía, y desde ese entonces tuve la atención y me gustaban ese tipo de materias. ¿Dónde estudió su carrera y por qué decidió estudiar ahí? Bueno, la licenciatura en medicina la estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante el tiempo que me correspondió estudiar era la universidad que ofrecía esa carrera. No existía por el momento en esa época alguna otra. Después de terminar la licenciatura, presenté el examen nacional de residencias y estudié la especialización en cirugía en el centro, en el Ignacio García Telles, que es el Centro Médico Nacional del IMSS. Ahí estudié la especialidad durante 4 años. ¿Qué tan pesada considera que fue su carrera y por qué? La licenciatura, como todas las carreras, implica invertir bastante tiempo, pero en lo particular la carrera de medicina implica un mayor número de horas de estudio por la cantidad de información que tiene que adquirir y sobre todo por la relevancia y la responsabilidad que tiene uno que aplicar, puesto que son personas las que nosotros atendemos, y eso implica una gran responsabilidad y una gran ética, y por lo tanto uno debe de estar bien preparado para ofrecer a las personas, a los pacientes, la mejor atención posible, puesto que en algunos casos va su vida de por medio. ¿Qué desafíos tuvo cuando fue estudiante de la carrera? En primera instancia, aprender a estudiar y gran cantidad de información. Cuando estudiaba en la secundaria, la preparatoria, sí se estudiaban pues grandes cantidades de información, pero en la carrera lo es también en más cantidad. Entonces uno, apoyándose en los métodos de estudio que tenía en la preparatoria, en la secundaria, uno tiene que
invertir tiempo y más esfuerzo porque la información es mayor. Entonces el grado también de complejidad de algunas materias implicaba hacer esfuerzos también para poder entender las materias y sobre todo aprender a estudiar mucha información en un breve tiempo, porque eran muchas las materias. Eso sería lo más importante. ¿Cómo fue tu experiencia en el internado? En el internado rotatorio de pregrado lo realicé en el Hospital Orán. Es un hospital en el cual se puede aprender bastante. La oportunidad que se tiene para realizar muchos procedimientos quizá es mayor que en otros hospitales. Sin embargo, también hay algunas carencias en el hospital, lo cual implicaba que gran parte del trabajo asistencial al paciente correspondiera a médicos de pregrado. Quizá ese trabajo correspondería a otras categorías de trabajadores, pero no se daba abasto el hospital para poder atender a ese mayor número de pacientes y nosotros hacíamos ese trabajo asistencial a pesar de que nosotros teníamos la condición de ser estudiantes, ¿verdad? Porque el médico interno de pregrado, en términos estrictos, todavía no es un médico, es un estudiante, no es un trabajador institucional y por lo tanto en algunos casos realizábamos trabajo con la responsabilidad que correspondía a personal ya graduado, ¿no? ¿La especialidad que elegiste fue tu primera opción y por qué la eligió? Si no, ¿cuáles fueron sus otras opciones? Al estudiar la carrera me di cuenta que lo que me gustaba era la aplicación de los conceptos teóricos, pero realizado de una manera práctica y que implicara el uso de las manos. Obviamente en la carrera de cirugía, como lo dice la especialidad, se basa en el trabajo realizado con las manos, pero obviamente guiados por los conocimientos que uno adquiere. Esa es la razón por la cual elegí cirugía, porque implica una importante mezcla de conocimientos con habilidad técnica, la cual se puede ir desarrollando con el paso de los meses, con el paso de los años, la experiencia que va dando. Por lo tanto, es una especialidad muy completa. Tan es así que la mayor parte de las personas que son elegidas como jefes de división, como directores de hospitales, son especialistas en cirugía general. Después de todos estos años, ¿sigues disfrutando de la misma forma tu profesión? Yo siento que sí, y creo que uno de los aspectos más satisfactorios es el ir entregando los conocimientos que la vida me ha dado a las nuevas generaciones. Siento que estoy realizando lo que en su momento hicieron mis maestros conmigo, que fue otorgar la experiencia que da la vida para que esa experiencia sirva en primera instancia a los pacientes, sobre todo en su seguridad y en su vida. Por lo tanto, la cirugía general es una de las mejores especialidades para poder otorgar conocimientos a nuevas generaciones, y su repercusión en la salud de la gente es inmediata, puesto que una persona que se encuentra en malas condiciones, la cirugía muchas veces es curativa. ¿Qué considera que es lo más desafiante de su profesión? Lo más desafiante sería hacer una congruencia entre la ética del trabajo y las expectativas de los pacientes, puesto que sucede muchas veces que la expectativa del paciente quizá pueda ser más alta de lo que es la realidad de la gravedad de su familiar. Sucede muchas veces que en algunas ocasiones el estado de gravedad de los pacientes es alto, es complejo, y las expectativas que esperan de nosotros es la de una resolución inmediata y de una salud total. En el terreno de la medicina entendemos, como decimos en el argot de la cirugía, 2 más 2 no es 4 en medicina, lo cual quiere decir que en ocasiones, a pesar de aplicar la mayor ética de los conocimientos, la mayor habilidad y lo más óptimo y nuevo en cuanto a los adelantos científicos,
no logramos conseguir la rehabilitación total del paciente y tristemente en algunos casos se presenta el fallecimiento, lo cual ante las expectativas de los pacientes obviamente no es congruente. Entonces ese es el desafío más importante, que pudiéramos todos entender que el médico nunca tendrá por objetivo fastidiar o lesionar a una persona, puesto que la esencia misma de la medicina nos obliga a otorgar nuestra mayor ética y buscar la salud de nuestro semejante. En su experiencia, ¿cómo es balancear tu vida profesional con tu vida personal? Es no solamente aconsejable, sino es necesario. Aquella persona que se dedicara al 100% a la medicina tendría una vida bastante estresada. Por lo tanto, debe uno diversificar sus atenciones y disfrutar de la vida, lo cual significa darle tiempo a sus hijos, a su familia, a las personas queridas, a los amigos, tener hobbies como pudiera ser la música, el cine. Es necesario porque otorga momentos de relajación para poder, como decimos, tomar nuevamente energía para poder emprender situaciones de estrés. Esas son a las que nos lleva la cirugía general. Y por último, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere estudiar la carrera de medicina? Como consejo principal sería el que pudiera establecer regímenes de estudio que sean compatibles con su calidad de vida. Lo que quiero decir es que es importante dedicar el estudio, pero también que, como mencionamos hace un momento, pueda hacer un balance en su vida, que pudiera ser una carrera que le satisfaga, pero que también le permita un buen vivir, y por lo tanto tiene que ser una opción para él, una carrera que permita disfrutar, porque no hay nada mejor que tú puedas desempeñar tu especialidad, tu carrera, y todavía aún así tengas una remuneración económica, lo cual diría que eres muy feliz en la vida haciendo tu trabajo. Muchas gracias por su tiempo.